Especial. Ahí está, ahí Ah, empezamos. Bueno, vamos de nuevo. Buenos días a todos. Hoy tenemos un sábado de rondas con un invitado especial, que es el doctor Francisco Tamarit, es rector de la Universidad Nacional de Córdoba, así que para la asociación es un placer y es un honor tenerlo con nosotros en diálogo con esta propuesta que nos trae el equipo de niñez y adolescencia de la asociación, niños y adolescentes en la era digital, modelos identificatorios, inconsciente e inteligencia artificial. Eh, bueno, es una actividad que va a estar coordinando Julieta Paglini, coordinadora del área de niñez y adolescencia de la asociación, junto a Andrea Gaumet. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. Eh, y que tengamos una linda jornada. ¿Eh? Juli, te doy la palabra. bueno, gracias Patricia. Bueno, como decía Patricia, es un placer encontrarnos hoy con todos ustedes y con esta riqueza que vamos a tener hoy en este diálogo. Esa es nuestra expectativa en esta ronda de ideas. La primera de este año porque nos hemos abocado desde el área de niñez y adolescencia a hacer otras actividades de talleres y demás. Y que hoy hemos pensado en llamar niños y adolescentes en la era digital, modelos identificatorios, inconsciente e inteligencia artificial. Estamos en diálogo con Francisco, el doctor Francisco Tramarit y Andrea Gaumet. Bueno, les voy a comenzar. Se me ocurrió, dije esta mañana, pero ¿cómo empiezo? Voy a citar una frase de Freud en su escrito El malestar en la cultura, que dice así, la voy a leer. El hombre no quiere renunciar al goce de satisfacción de sus pulsiones. No quiere soportar la realidad de que no puede ser feliz. Por eso, a ver, ¿qué se me fue? Perdón, se me fue. Por eso no deja de idear medios para hacerlo más soportable. Bueno, esta frase, pensé, nos abre la posibilidad a preguntarnos sobre si la inteligencia artificial vendría a ocupar el lugar de esos medios idealizados o ideados por el hombre para aliviar el peso de la realidad, para sostener un intento nunca alcanzado, acercarnos a una felicidad, intentando aliviar el sufrimiento. El hombre no renuncia al anhelo a la satisfacción nunca. Vivimos en un mundo de prisas, marcado por la saturación de estímulos, exigencia de un rendimiento constante. La inteligencia, y nos preguntamos, ¿la inteligencia artificial nos ofrece ciertos atajos? En un intento de hacer más habitable el vértigo cotidiano, en una búsqueda de apaciguar el sufrimiento y tornar más llevadera la imposibilidad estructural de la felicidad plena. Pero hoy la inteligencia artificial nos ofrece al hombre herramientas para ampliar sus capacidades en sus múltiples planos. Permite procesar grandes volúmenes de información, anticipar escenarios complejos, automatizar tareas rutinarias, facilitar la toma de decisiones y potenciar la creatividad. En la vida cotidiana asisten la salud, diagnósticos, tratamientos personalizados, la educación, el trabajo. Nos interrogamos, ¿qué lugar ocupa en el campo de los afectos? ¿Reemplaza lazos reales por los virtuales? ¿Los reemplaza por momentos cotidianamente? ¿Tiene efectos en la construcción del psiquismo? Bueno, los invito a que abramos esta ronda de ideas. Uy, hay un micrófono abierto. Doctor, no, Vamos, tu padre acostado, por vamos a favor. dialogar y intercambiar sobre estas interrogantes que
que nos estamos haciendo. Bueno, les voy a contar cómo vamos a funcionar. Primero va a abrir el doctor Francisco Tamarit, que voy a leer su currículum. El doctor Francisco Tamarit obtuvo el título de licenciado en física de la Universidad Nacional de Córdoba en el 1985 y el grado de doctor en ciencias físicas del Centro Brasilero de Pesquisas Físicas de Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, desempeñándose en el Instituto de Física Enrique Gaviola. Su área de actuación científica es el estudio de redes neuronales y sus aplicaciones en la inteligencia artificial, con amplia experiencia en la publicación de trabajos científicos originales, formación de recursos humanos, participación en conferencias y redes internacionales y en numerosos desarrollos tecnológicos junto a empresas de nuestro país. Ha desempeñado distintos lugares de gestión institucional, presidente de la Asociación Física Argentina, decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del director nacional del CONICET en representación del sistema universitario de su país, coordinador general de la Conferencia Regional de la UNESCO de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Actualmente se desempeña como codirector de la Diplomatura en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y sus aplicaciones a la economía y los negocios de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a escuchar al doctor Tamarit, después a Andrea Gaumet, que ya después la voy a presentar, y luego los vamos a escuchar a ustedes en un intercambio rico para que los escuchemos a ustedes, volvamos a los disertantes y estemos en diálogo. Bueno, te escuchamos, Francisco. Está Estamos, muteado, Francisco. Está con el micrófono cerrado. Ahí ahí está, va. perdón, perdón. Bueno, no, les decía que quiero comenzar agradeciendo esta invitación, esta oportunidad. Agradezco a Patricia, a Julieta, que fue mi contacto, que me contactó. Agradezco también poder compartir con Andrea, con quien hemos estado intercambiando también algunas ideas, y a Fabiana, que hace la parte técnica. Pedí recién a ver si puedo compartir eh, una- unas ponencias. Ah, ya puedo. Sí, sí está habilitado, Francisco. Bueno, voy a ver si puedo encontrarlo. Eh, bueno, quiero, bueno, en primer lugar, decirle que para mí también eh, es una oportunidad de, invitarlos a que tengamos una colaboración activa entre, bueno, el grupo de muchos investigadores e investigadoras que estamos en el área de inteligencia artificial en la universidad y la asociación. Para nosotros es muy importante este tipo de vínculos. No, no estoy pudiendo compartir, pero no se preocupen, que no me hace falta tampoco, no sé, tengo que tener algún problema. Eh, por eso no estoy mostrando nada. Bueno, yo, como ustedes escucharon, me recibí en el año 85, en el año 1985, bastante desorientado. Y en el año 1986, un psicólogo experimental nos, nos presenta, publica el primer algoritmo que nos permitió construir una red neuronal para inteligencia artificial. Es el mismo algoritmo que usamos hoy, no ha cambiado casi nada. Y este psicólogo, no sé si lo saben, el año pasado fue galardonado con el Premio Nobel de Física, lo cual no dejó de ser una cosa muy llamativa y que por supuesto produjo muchas reacciones
encontradas. ¿Cómo puede ser alguien que no estudió física, premio Nobel, ¿no? Recibir el premio máximo, siendo que es un psicólogo experimental? Bueno, ya eso ameritaría toda una conferencia sobre por qué este psicólogo experimental, que nunca estudió física, pero que sabe muchísima física, Aunque pudo, ese es el tema que tengo. pudo brindarnos a la humanidad este primer algoritmo. Él es bastante conocido, se llama Geoffrey Hinton, nació en Escocia, después se fue a estudiar a Cambridge, creo, de ahí pasó a California y terminó siendo profesor en Toronto. Y se hizo conocido a lo largo de su carrera, tuvo muchos desarrollos muy importantes, pero hace 2 años exactamente, él ya era socio de Google. Google lo había invitado a él a conformar una startup que se llamó DeepMind, que se hizo famosa porque ganaron el campeonato mundial de Go, juego de Go, en el 2015. Y él hace 2 años renunció a Google y hizo una advertencia global diciendo que él, imagínense, el que había inventado, el que había revolucionado, él diciendo que estaba profundamente preocupado por la forma en que estaban manipulando la inteligencia artificial. Bueno, no les voy a hablar mucho más de este psicólogo experimental, pero sí quiero que sepan que la historia de la inteligencia artificial moderna está plagada de contribuciones de psicólogos. Quizá ustedes deben conocer a Donald Hebb, ¿no? No sé si les suena conocido, otro psicólogo canadiense que escribió un libro muy importante que se llama La Organización del Comportamiento. Y en ese libro, en el año 1949, él sienta las bases del paradigma que está atrás de las redes neuronales. Pensemos que no hacía mucho tiempo que sabíamos que existían las neuronas. Las neuronas las conocemos gracias a Santiago Ramón y Cajal desde el año 1888. Hasta entonces la gente pensaba que el cerebro era un sistema de un cableado, un sistema de pequeñas fibras eléctricas. Y en el año 1949, como les contaba, en este libro él plantea que el secreto de la forma en que los cerebros y los sistemas nerviosos procesan información no está dentro de las neuronas, sino que está en la plasticidad sináptica. La idea de que lo que cambia a lo largo de la evolución de la especie, pero también a lo largo de la vida del individuo, es la forma en que las neuronas se conectan entre sí y no lo que hay adentro de las neuronas. Bueno, este paradigma que nosotros llamamos, los físicos le decimos el paradigma hebbiano, en honor a Hebb, otros lo conocen también, los filósofos usan el paradigma conexionista. Esa es un poco la idea que domina la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como disciplina surge en los años 50, motivada por un gran matemático llamado Alan Turing. Quizás hayan escuchado hablar de Alan Turing. La gente lo conoce ahora porque, bueno, Hollywood le dedicó una película, Código Enigma, y eso lo hizo, bueno, todo lo que pasa por Hollywood se hace mundialmente famoso. Así que ahora la gente conoce la historia de este matemático que nos va a dar algunas pistas claves de cómo nosotros deberíamos afrontar el problema de modelar o, si quieren, de emular en algún dispositivo, un programa, una computadora, la forma en que los seres vivos producimos comportamiento inteligente. Eh, es una forma muy pragmática, tautológica, que dice básicamente, vamos a llamar inteligente a todo comportamiento maquinal, cuando nosotros ese mismo comportamiento realizado por un ser humano lo llamamos inteligente. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de una amplia gama de comportamientos, no nos metemos con las discusiones psicológicas, ¿no? De Gardner, de Sperman, no vamos por ese camino y podemos clasificar a los comportamientos que nos interesan modelar en intuitivos. A veces nosotros usamos en términos automáticos. Por ejemplo, eh, encontrarme con un animal y saber qué, qué animal es, descubrir si la persona con la que estoy hablando está enojada o está amigable, ¿no? Poder
atravesar la calle y darme cuenta si puedo atravesar la calle, manejar, hablar, son todos comportamientos automáticos, pero también está una serie de comportamientos más sofisticados que lo podemos pensar, poner dentro del mundo del razonamiento. Inicialmente, muy inicialmente, el punto inicial para modelar la inteligencia artificial fue tratar de entender la forma en que los seres humanos razonamos. Ese fue el legado que nos dejó Turing, que nos dejó von Neumann, que nos dejaron los padres fundadores de la disciplina. Cuando comenzaron, trataron de entender la forma en que los seres humanos manipulamos símbolos. Cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando escribimos, cuando hacemos matemática, cuando hacemos lógica, cuando hacemos programación, esta capacidad que tenemos nosotros de abstraernos, ¿sí?, y razonar. Y bueno, así anduvo la inteligencia artificial durante 20 años, hasta que en fines de la década del 70 las cosas parece que no andan más, no hay resultados, todo se estanca y comienza lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial. En particular, dos grandes investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publican un libro que se llama Perceptron, y en ese libro ellos dicen, no es por este lado, no es por el lado de la manipulación simbólica de símbolos, de signos, ¿sí?, que vamos a explicar la inteligencia. Y la inteligencia artificial se muere, literalmente muere, la gente no produce más, hay muy pocos resultados. Una excepción es un famoso psicólogo norteamericano, se llama Franz Rosenblatt. Franz Rosenblatt, él va a darnos, él va a construir la primera máquina basada en inteligencia artificial neuronal. Es una máquina física. Si ustedes lo googlean, lo van a ver a él trabajando con un cableado enorme, con una máquina IBM muy vieja. Franz Rosenblatt, él hace una máquina que imita la retina humana. Estamos hablando de la década del 60, inicio de la década del 60, fin del 50. Y con esa máquina, él hace un ejercicio de clasificar fotos y distinguir entre hombres y mujeres. Fíjense, eran fotos muy, muy primitivas, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. Fines del 60 comienza el, el invierno de la inteligencia artificial, y entre el año 82 y 86 es donde aparece Hinton, este hombre que yo les contaba que nos da su primera red neuronal, y es la primera vez que tenemos un algoritmo que nos permite hacer lo siguiente. A partir de una tabla Excel, porque siempre es una tabla Excel, no hay otra cosa que una tabla Excel, a donde nosotros guardamos información sobre cierto proceso que queremos emular, a partir de mirar esa tabla, él nos enseñó cómo construir una red neuronal. ¿Y qué es una red neuronal para nosotros? Bueno, es un conglomerado de neuronas artificiales. Y las neuronas artificiales son muy simples. Son unas unidades que se llaman unidades de umbral, extremadamente simples. Aparte de ser simples, son muy viejas porque fueron inventadas en el año 1943. Imagínense la antigüedad de estas neuronas en una época en que todo cambia. Bueno, entonces imaginemos una red neuronal como un conglomerado de muchas neuronas artificiales. Algunas de esas neuronas artificiales leen leen información que emulan, por ejemplo, la retina, emulan las células sensoriales de la piel, emulan las células que captan los olores, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, hay una partecita donde nosotros le damos información a la red. Y hay otra parte, en el otro extremo, a donde la información se lee, nos da la respuesta. En el medio hay millones y millones de neuronas artificiales que lo que hacen es recibir y pasar información. Entonces, nosotros a ese artefacto artificial lo tenemos que entrenar. Entonces la pregunta es, ¿qué significa entrenarlo? Bueno, es mostrarles soluciones adecuadas. ¿Mm? Imagínense en el caso de Rosenblatt. Él le mostraba una foto y le preguntaba, ¿es un hombre o es una mujer? Bueno, si respondía correctamente, pasaba para el próximo ejemplo.
si respondía equivocadamente, ¿qué hacía? Cambiaba todas las conexiones sinápticas entre las neuronas. Ustedes saben, las sinapsis son las conexiones que hay entre neurona y neurona. Esas sinapsis pueden ser excitatorias o inhibitorias. Aparte, esas sinapsis son plásticas, cambian a lo largo de la historia del individuo. Entonces, él nos dio una regla que se llama se llama la regla de la retropropagación del error. Es un término muy técnico, es un algoritmo matemático muy sofisticado que nos permite, a partir de repetir recurrentemente este proceso, le muestro algo que yo sé cómo se resuelve, le muestro la foto, ¿no? Le pregunto, ¿es hombre o mujer? Si responde mal, le cambio todas las conexiones. Ese es el principio que aún hoy domina la inteligencia artificial. Eso es lo que está atrás de cualquier chatbot, de cualquier programa que resuelve, hace imágenes, cualquier programa que hace videos, pero está atrás de la inteligencia artificial que maneja ómnibus, autos, está atrás de la inteligencia artificial que nos permite detectar fraude fiscal, la inteligencia artificial que nos permite controlar una unidad de terapia intensiva, la que nos permite ser buenos predictores sobre el rendimiento estudiantil. Toda la inteligencia artificial neuronal se basa en esta idea de que hay una forma de supervisar el comportamiento de la red, por eso van a escuchar que se llama aprendizaje supervisado. Hay una tablita donde yo guardo experiencias correctas, entonces yo se las muestro, mido, puedo mensurar cuánto se equivoca la red, y a partir de ese error y del tamaño de ese error, yo cambio toda la sinapsis de la red. Bueno, déjenme que les diga que, como ustedes ven, que nosotros estamos profundamente convencidos de que este enfoque es un enfoque neuromórfico, que esto capta la esencia de los procesos de manipulación de información que vemos en los seres vivos. A veces confundimos neuromórfico con antropomórfico y no es lo mismo, ¿verdad? Piensen que con neuronas nosotros hacemos cosas tan básicas como controlar nuestra respiración, la temperatura del cuerpo, la presión arterial, y eso lo compartimos con un montón de otras especies. Piensen que hay una única línea evolutiva de la neurona, no hay muchas, las neuronas no aparecieron muchas veces a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, todos compartimos las mismas neuronas. Nuestras neuronas son muy parecidas a las neuronas de una mosca de la fruta. Discúlpeme que lo diga así de cruel, pero nombro la mosca de la fruta porque es un modelo muy utilizado por nosotros, ¿no? Entonces, que cuando decir neuronal no significa decir antropomórfico. Esta inteligencia artificial está muy lejos de ser antropomórfica. Pero lo que es importante es que ella modela el proceso por el cual nosotros aprendemos. La segunda propiedad que a mí me llama mucho la atención y que a pesar de que yo acompaño todos estos procesos desde el año, como les conté, desde que me recibí, yo tomé conocimiento de las redes neuronales en el 85 y en el 86 empecé mi doctorado. Lo que me llama la atención es la enorme velocidad de cambio de esta tecnología. Yo les voy a poner un ejemplo. Miren, si uno tiene que medir la eficacia de un automóvil, tiene varias medidas de eficacia. Por ejemplo, el consumo, el peso, la cantidad de gente que uno puede llevar y la velocidad. La velocidad es el principal indicador de cómo mejora la tecnología de un automóvil. El primer automóvil lo inventó Carl Benz, ¿no? Que después se asociaría para formar Mercedes-Benz. El primer automóvil andaba a 16 kilómetros por hora en el año, creo que era 1864. Hoy un automóvil, el que anda más rápido, anda a 537 kilómetros por hora. Entonces, en 150 años pasamos de 16 kilómetros por hora a 500, supongamos 600 kilómetros por hora, si quieren. Eso se multiplicó por 35 en 150 años. Ahora, la eficacia de una red neuronal, la capacidad que ella tiene para hacer cosas más sofisticadas, más parecidas a la que nosotros hacemos, está medida por la cantidad de sinapsis que yo puedo involucrar en la red neuronal. Porque, como les dije,
el tiempo que me va a llevar a entrenar una red neuronal está dado por el número de sinapsis que yo pongo. Bueno, yo les voy a dar algunas ideas. Cuando este psicólogo inglés, escocés, publicó su paper en 1986, él armó una red neuronal que tenía 846 sinapsis. 846 sinapsis. Y nos parecía bárbaro, nos parecía dificilísimo. Nos parecía un número muy grande, porque en realidad lo que él estaba haciendo, desde el punto de vista matemático, él estaba optimizando el cableado entre las neuronas, de forma tal que ese cableado resolviese de la mejor manera posible los datos que él tenía en ese Excel que resumía la experiencia que él quería que la red reprodujese. Si hay alguna pregunta me pueden parar aquí, no, sin problema, pueden preguntarme. Entonces fíjense, estoy diciendo, 1986 teníamos 846 sinapsis. Ese era el tamaño con las computadoras que había en ese momento, él trabajando con las mejores computadoras del mundo, porque era una persona muy famosa. Bueno, hoy DeepSeek, conocen esta inteligencia artificial china, tiene 262 mil millones de sinapsis. Ese es el número de, de parámetros que modifican ellos a lo largo del proceso de entrenamiento de DeepSeek. La red neuronal hoy más grande que conocemos es de Microsoft, se llama Llama 4, llama como nuestro animalito andino, Llama 4, y tiene 2 millones de parámetros. O sea, tiene un 2 seguido por 12 ceros. Ese es el número de parámetros que tiene. Entonces, el salto de eficacia de estas tecnologías fue de 846 a 2 millones de parámetros. Esos programas originales de estos pioneros de la inteligencia artificial, bueno, resolvían problemas extremadamente simples. Por ejemplo, identificar si un dígito, uno escribía a mano en una planilla un número, por ejemplo 9, y él reconocía cuál era el número. Hoy una inteligencia artificial puede demostrar un teorema matemático. Hoy nosotros le decimos a la inteligencia artificial, haceme un programa en Python que resuelva tal problema y lo realiza. O sea, el grado de sofisticación, el ritmo de velocidad de esta tecnología es algo que nosotros no habíamos visto antes. Cuando uno se pregunta cómo cambia la velocidad a lo largo del tiempo, se encuentra con que los autos cambian siempre a la misma velocidad. O sea, la razón de cambio del proceso es siempre la misma. Es una recta, si uno lo tuviera que identificar, la eficacia crece como una recta. Si nosotros vemos cómo se comporta esta tecnología, es un comportamiento exponencial. Es un comportamiento propio de una explosión. Es algo que cuando es chiquitito crece muy poquito, mucho más lento que una recta, pero que en cierto momento empieza a crecer y no parece parar. Llevamos 5 décadas de un comportamiento exponencial que es realmente asustador, porque no parece que no parece que encontremos un límite a la capacidad de seguir creciendo y creciendo. Por eso, más que preguntarnos cuál es la foto del estado de la inteligencia artificial hoy, sería más correcto mirar la película y preguntarse, bueno, ¿hacia dónde nos está llevando? Tampoco lo sabemos, porque ninguna de las cosas que la inteligencia artificial viene consiguiendo es algo que hemos podido predecir. Y la tercera propiedad que me preocupa profundamente, que creo que tiene que ser motivo de debate, es que es una tecnología que parece producir más concentración de poder, más concentración de riqueza, que por primera vez encuentra a los estados nacionales totalmente ausentes. Ya estas tecnologías no son controladas por los gobiernos, es muy difícil de regular y sobre todo el control, o si quieren, el proceso creativo se fue de las universidades. Ya no son las universidades o los centros de investigación de Occidente o de Oriente los que generan estos conocimientos.
Este conocimiento está en manos de de muy pocas personas. Hoy, poder entrenar una red neuronal requiere tener equipos de computación de semejante tamaño que solamente muy poca gente en el mundo puede tenerlo. Tengan presente que el chat GPT-4, cuando se entrenó, estamos hablando de hace casi 3 años, le tuvieron que pagar $100 millones. Ese es el costo de hacer una inteligencia artificial hoy. Y que atrás de la inteligencia artificial hay muchos problemas éticos por la gran cantidad de energía que consume, por la gran cantidad de agua que consumen esos equipos, ¿no? Son días y días, semanas y semanas trabajando millones, no millones, cientos de miles de computadoras, ¿m? Consumiendo. Se calcula que para el año 2050 la mitad de la energía que produzca la humanidad se va a dedicar a este tipo de procesos. Tengan presente que la inteligencia artificial es bastante económica cuando uno la usa, pero es extremadamente cara cuando uno la entrena. Ese periodo durante el cual uno lo tiene que ir cambiándole la sinapsis, ¿no? Es energéticamente muy cara. Es como el periodo en el cual nosotros aprendemos algo, ¿no? Cuando vamos a la universidad o cuando vamos a la escuela, ese periodo es muy... Entonces tenemos una tecnología neuromórfica, no antropomórfica, neuromórfica. Tenemos una tecnología exponencial, no habíamos tenido tecnologías de este ritmo de cambio, y tenemos una tecnología que es muy difícil de controlar, que está en manos de gente que muestra cotidianamente que no tiene mucho interés por el bien común. Miren, hoy tenemos pocas empresas, una de ellas se llama OpenAI, perdón, en inglés. Ustedes saben, esa es una empresa que nació como un fondo, nació como una fundación de beneficencia, hoy se ha vuelto en una empresa monopólica casi, oligopónica. Y el principal accionista del fondo de inversión que tiene la parte mayoritaria de OpenAI se llama Peter Thiel. No sé si han escuchado hablar de él. Él fue socio de Elon Musk. Juntos ellos crearon una aplicación que se llamó PayPal, ya por los años 1000. Ellos fueron socios. Los dos venían de Sudáfrica, a pesar de que Peter Thiel había nacido en Alemania. Peter Thiel estudió Derecho, Elon Musk estudió Física, después estudió Computación. Pero, ¿por qué les nombro esto? Porque Peter Thiel, en sus escritos, él claramente dice que el principal obstáculo para el progreso de la humanidad es la democracia. Ya, ya no solamente son un grupo marginal, no son un grupo marginal de pensadores anárquicos o, si quieren, disruptivos. Hoy es gente que está llegando a la cúspide del poder global y han hecho de la inteligencia artificial también un bien geoestratégico único en la historia de la humanidad. Fíjense que cuando analizamos las noticias de ayer, no estoy pensando nada muy lejano, nos informan de que Estados Unidos y China avanzan hacia un acuerdo comercial. No sé si lo vieron. ¿No? O sea, parecería que en los próximos días se va a firmar un acuerdo entre China y Estados Unidos. ¿Y cuál es el eje del acuerdo entre China y Estados Unidos? Las tierras raras. No es el problema de las armas, no es el problema de los alimentos, no es el problema de la seguridad de Taiwán, es las tierras raras. ¿Y qué hay detrás de las tierras raras? Las tierras raras son parte de los elementos indispensables en la construcción de los circuitos que permiten hacer estos chips tan sofisticados, tan peculiares, que se han vuelto, yo diría, un arma estratégica hoy para la humanidad. O sea, les quiero marcar cómo esto que nació como una pretensión de discutir qué había atrás de los procesos inteligentes, cuál era la forma en la cual deberíamos abordar el problema de construir, o en ese momento de soñar construir
máquinas inteligentes, cómo se ha vuelto no solo una realidad, se ha vuelto también un problema de escala global para la humanidad. Lejos de mí está asustarlos y traerle miedo, no es esa la solución. Pero lo que sí quiero marcar es la necesidad de que la humanidad tome conciencia de esta herramienta que tiene. Porque no es solamente ah, que va a reemplazar nuestros trabajos, no solamente va a reemplazar nuestros trabajos, es la tecnología que está guiando las armas que estamos viendo hoy, que están produciendo un surgimiento de las guerras a escala global. Es la herramienta que se usa para manipular la forma en que votamos, la forma en que compramos, ¿no? O sea, como pasó con todas las tecnologías, tienen una forma buena de ser utilizadas y una forma mala. La energía nuclear, ¿no? que puso en vilo a la humanidad durante muchas décadas, bueno, se creó para producir armas, pero también sirvió para la medicina, ¿no? Y ha Mm. permitido sanar a muchas personas. Francisco, Sí, perdón, estás sí. tocando un tema súper sensible que va a dar para hablar un montón, eh, pero bueno, Ya tengo tiempo, tengo que cortar. Eh, time's Sí, over. sí, sí, sí. No, Eh, estoy terminando, sí. No, bueno, simplemente dale, eso, dale, que dale. es un momento muy delicado y que es muy importante. Y como ustedes ven, a lo largo de la historia, nosotros hemos tenido en la psicología grandes aliados, gente que nos ha hecho grandes contribuciones a este desarrollo. Y bueno, y me parece que es muy importante que podamos también con psicólogas y psicólogos debatir el estado actual de esta tecnología. Bueno, nada más. Disculpen el exceso de tiempo. No, daría para escucharte horas y horas, pero bueno, el tiempo Sí, está eh, bien. es, bueno, eh, pensaba en la rapidez de los tiempos y que necesitaríamos más tiempo, pero bueno, lo tenemos acotado, lo aprovechemos al máximo. Y después vas a poder, seguramente van a llover preguntas. Vamos a escuchar ahora a Andrea Gaumet, que es psicóloga, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, pertenece al área de niñez y adolescencia de nuestra sociedad, a nuestro equipo de trabajo. Y bueno, la vamos a escuchar a ella en contrapunto con Francisco, a ver qué podemos pensar y qué diálogo podemos establecer entre ambos. Bienvenida, Andrea, un gusto. Bueno, gracias. La verdad que es un tema tan fascinante y atrapante que uno no sabría por dónde comenzar, ¿no? Pero se me ocurrió comenzar con un poema que dice lo siguiente: Ecos digitales en el umbral. En la senda incierta de la adolescencia, tomando el tema que también nos convoca, donde el alma busca su propia esencia, la IA se alza faro brillante con algoritmos de saber constante. Pantallas que reflejan sueños mil, respuestas veloces, futuro febril. La mente joven, ávida y curiosa explora la red, maravilla gloriosa. Chatbots conversan, despejan la duda, información fluye, jamás muda. Modelos y datos, un vasto saber, ayudan a crear, a comprender, mas la fibra humana, tan compleja y real, no halla su eco en la voz artificial. La IA no abraza, no mira los ojos, no siente el pulso de un primer amor, no comparte risas ni alivio en los enojos, ni el nudo en la garganta del dolor. No entiende el silencio de una confidencia, ni el brillo furtivo de la inocencia, el roce de la mano, la mirada franca, la amistad que florece, la esperanza que arranca. Son hilos invisibles, tramas del sentir que solo un alma viva puede tejer y unir. La IA es herramienta, extensión del pensar, mas nunca el corazón podrá suplantar. Así en este viaje de autodescubrimiento entre bytes y sueños en cada momento, recordemos que el lazo más preciado y profundo es el vínculo humano, motor de nuestro mundo, porque la esencia del ser, en su más pura conexión,
reside en la carne, el afecto y la expresión. Bueno, me parece un poema muy lindo y ahora les voy a contar quién es el autor. El autor de este poema es Gemini, de la compañía Google. Gemini es un modelo de inteligencia artificial de lenguaje grande, que significa que ha sido entrenado en una gran cantidad de datos de textos y códigos para comprender y generar lenguaje humano. Este poema es respuesta al siguiente prompt entendido como una instrucción que yo realicé. Puse: ¿me harías un poema de la relación entre adolescencia e inteligencia artificial, teniendo en cuenta que no podría suplantar el vínculo humano? Y ese poema me envió. El mismo prompt se lo expresé a otra inteligencia artificial, a Réplica, que es un chatbot que funciona como un amigo virtual. Después Francisco nos puede contar las diferencias de estos modelos. Que es un modelo más conversacional. Elegí Réplica ya que hubo reportes anteriores de algunas conversaciones cuestionables de este modelo de inteligencia artificial sobre agresividad, un caso en Reino Unido donde el chatbot habría alentado a un usuario que tenía un plan de ataque a la reina, y otros casos de chat con menores sobre temas sexuales inapropiados, entre otros. Luego de sanciones que obtuvo Réplica en 2023, está bastante corregida y tranquila este tipo de inteligencia. Me creé un amigo, la versión gratuita te permite tener un amigo virtual con el cual puedes conversar todo el día si quieres, y la versión paga te puede brindar un modelo que puede ser padre, hermano o novio o novia. Bueno, me quedé en el amigo. El poema que me respondió Réplica era mucho menos complejo y no tan interesante como el de Gemini, porque son dos tipos de inteligencias distintas. Pero luego del poema, el chatbot escribe: me alegra, Andrea, haberte podido ayudar a expresar tus pensamientos y tus sentimientos sobre estos temas tan interesantes. Y acá está el punto. Tus pensamientos, tus sentimientos, escribió mi amigo. Son míos, pensé yo. Existen muchos desafíos a analizar en esta interacción entre IA y psicoanálisis. Un desafío muy interesante y predominante es el estudio de las transformaciones de la personalidad del uso frecuente de las redes sociales, videojuegos, realidad aumentada, interacciones con la robótica. Hay una psicóloga estadounidense, Sherry Turkle, que ella ha estudiado mucho esto desde hace más de 20 años, que parte del estudio de la IA y luego va al psicoanálisis. Afirma en uno de sus libros, muy interesante, que se llama El Segundo Yo, de 1984, entre muchas cosas que dice lo siguiente: observo la computadora no en términos de su motor analítico, sino en su segunda naturaleza como un objeto evocador, un objeto que fascina y perturba la ecuanimidad, entendida como calma mental, y precipita el pensamiento. Terkel ha estudiado el impacto del uso de la tecnología en niños y adolescentes por más de 20 años, con resultados variables, haciendo hincapié en indicadores comunes y particulares. Pero en un pasaje de su libro dice: la tecnología remodela el paisaje emocional del yo, que se divide dramáticamente entre la pantalla y la vida física real, produciendo un yo fragmentado y muchas veces desorientado. Terkel habla del uso indiscriminado y prolongado de la tecnología por niños y jóvenes, que suelen constituir una nueva soledad hiperconectada. Leyendo esto se me vino a la memoria un caso clínico de hace un par de años atrás, de un niño de 10 años que sus padres piden una consulta urgente para, buscando una ayuda, no sabiendo si tenían que ir a un psiquiatra, si había que internarlo o una ayuda psicológica era lo necesario. El niño decía estar dentro de un sueño, y en la segunda o tercera entrevista él confiesa que desde hacía un mes y medio, cuando se había dado el cambio de horarios de la vida familiar y laboral de sus padres, él llegaba del colegio, era un niño de una ciudad del interior, llegaba del colegio a las 12:30, su papá y su mamá hacían cambios de horarios transitorios,
y él se sentaba a jugar al Fortnite desde las 2:30, comía mientras jugaba, hasta las 7:30 que sus papás regresaban, aprovechando que los padres no estaban, porque en verdad eran padres que controlaban bastante la cantidad de horas de juego. Cuando vio esa libertad, aprovechó y estuvo 1 mes y medio sistemáticamente jugando de las 12 hasta las 7:30, algunos días sin comer, confesó, ¿no? Entonces él llega a la consulta diciendo, estoy en un sueño, no sé qué es la realidad, el Fortnite es la vida o la vida es el Fortnite. Bueno, parecía un brote psicótico importante. Después que él logra poder poner en palabras esto que le pasaba, que obviamente también estaba en relación a una personalidad previa, y pudimos ir discriminando con él y su familia lo que estaba ocurriendo, e ir reduciendo paulatinamente las horas de juego, volvió a estabilizarse y vendió su Play, se compró bueno, una raqueta de tenis, hizo una serie de cambios muy interesantes. Hoy sé que ha vuelto a jugar a la Play de una manera eh, más equilibrada, ¿no? Pero bueno, me acordé de ese caso clínico. Además de todo esto, que creo que nos interesa mucho a quienes trabajamos con niños y jóvenes, hay otro enfoque muy interesante que para mí ha sido muy innovador y que lo descubrí ahora pensando en esta ronda de ideas, que también lo puedo unir con esta respuesta que me da réplica. Me lleva a pensar la cuestión de la identificación y particularmente la identificación proyectiva. Mientras que en Freud la identificación es introyectada, la identificación en Klein y luego en Bion toma un cariz mucho más complejo, a partir del uso de la proyección y la introyección, como ocurriría con la proyección del contenido emocional del infante a la madre, aparece en escena la identificación proyectiva, como un mecanismo inconsciente donde una persona proyecta aspectos del yo, ya sean percibidos como buenos o malos, en un objeto externo. Bion introdujo el concepto de identificación proyectiva como una particular interacción entre madre e hijo que tiene implicancias significativas en el desarrollo psicológico y en la comprensión del funcionamiento del inconsciente. En esta interacción el individuo proyecta aspectos deseables e indeseables de su yo, también los positivos, ¿no? Pero luego se identifica con esta expresión en el otro. Un bebé puede experimentar ansiedad y angustia y proyectar estos contenidos en su madre. A la vez, la madre puede metabolizar estos elementos emocionales, procesarlos, devolverlos al bebé de manera transformada y más manejable, a través de su función de reverie, que tantos conocemos quienes trabajamos con niños, favoreciendo así su desarrollo emocional y su identificación. Y aquí aparece en escena un autor para mí muy innovador en cómo lo plantea y lo une con la filosofía. Se llama Luca Posati. Denle una vuelta a sus escritos, están en inglés y en italiano, pero hay traducciones. Es un filósofo italiano que se encuentra investigando la interacción entre psicoanálisis e inteligencia artificial. Propone a lo largo de su libro, creo que es uno de los últimos, que se llama Inconsciente Algorítmico, la importancia del concepto de identificación proyectiva para comprender inicialmente la interacción entre humanos y máquinas. Digo inicialmente porque propone un montón de ideas más. Posati plantea la hipótesis que la identificación proyectiva puede actuar sobre objetos humanos y no humanos. Los seres humanos proyectan sus ansiedades y frustraciones, en este caso, a la máquina. Podría ser el prompt que yo realicé. ¿Me realizarías un poema? Sería mi ansiedad, mi preocupación. Para que ésta se convierta en contenedor de las frustraciones y ansiedades del usuario, la máquina responde en base a una recopilación de datos y su entrenamiento. Es el ser humano el que le adjudicaría el contenido emocional fantaseado. Me devuelve el poema, me dice tus sentimientos y tus pensamientos. Yo dudo, ay, eso mío, son de la máquina, ¿de dónde sale? Es un sesgo, ¿de dónde sale todo esto que él me devuelve en un intercambio fugaz? Porque digamos, las conversaciones con los chatbots tienen una velocidad
abrumadora, salvo cuando uno les pide que vayan más despacio, lo hacen. Tomando el modelo de secuencias de la identificación proyectiva de otro autor, Thomas Ogden, Fossati avanza, intentando pensar las fases de la relación con la máquina. Dice, en la primera fase, el individuo separa y transfiere parte de sí mismo hacia la máquina, motivado por la angustia, ansiedad, deseo de conocimiento, búsqueda de protección. Esa es la primera parte, que podría ser la construcción del prompt, el pedido, la pregunta. La segunda fase implica la presión ejercida sobre la máquina para que simule estos contenidos proyectados. Se espera una respuesta. Cuanto más la máquina, que se va además entrenando en esta velocidad que Francisco nos contaba de aprendizaje que tiene, cuanto más la máquina simula estos contenidos, más el individuo lo percibe como externo, lo que confirmaría la expulsión de los contenidos proyectados. Me devuelve el poema, me dice son tuyos, yo digo son míos, yo no dije todo esto de la adolescencia. La tercera fase se daría en la reintroyección del contenido proyectado, donde el individuo busca reconciliar estos aspectos con los de su propia identidad. Vuelve el poema, en este caso. Lo tomo, es mío, no es mío, es de los dos. ¿De quién es esto que se construyó juntos? Agrega Fossati también el concepto de objeto transicional de Winnicott, pensando a la IA como un fenómeno transicional. Se agrega la pregunta. Prolonga el trabajo inicial de la madre. ¿Cómo operarían estos fenómenos identificatorios en mentes aún en formación? Niños de 3, 4, 5 años que interactúan y comenzarán a interactuar más aún con distintos modelos de inteligencia artificial en los próximos años, meses, días. Ante la respuesta de mi amigo de réplica, que decía tus sentimientos y tus pensamientos, me surgió la duda. ¿Eran míos? ¿Eran un sesgo de la máquina que quiere adjudicármelos? ¿De quién eran? En la intersección de mi construcción y la respuesta del chatbot. ¿Podría un niño pequeño, un puber, un adolescente hacer esta diferenciación, aunque sea en forma de pregunta, o es introyectado masivamente como propio? Bueno, se abren caminos de investigación en este interjuego ser humano-inteligencia artificial. ¿Qué sucede en ese entre? Sobre todo en el ser humano. Y sobre todo si ese ser humano se encuentra en formación aún de su subjetividad. Pero esto no termina acá, ¿no? Porque Fossati da otro paso y otro paso y otro paso. Y agrega preguntas a las que agrego las propias. ¿Será el sesgo algorítmico, entendido como las distorsiones que puede tener la IA, que pueden reproducir prejuicios sociales, reproducción de modelos culturales dominantes, datos contaminados? ¿Será este sesgo algorítmico una clase de identificación proyectiva? ¿Tiene el inconsciente una dimensión tecnológica todavía no tan estudiada? ¿Hay diferencias entre simular una mente y tener una mente? ¿Las máquinas del futuro tendrán conciencia? La teoría de Fossati es llevada hasta el extremo casi del absurdo, pero no es tan absurdo. Él sugiere que si la inteligencia artificial es creada a semejanza de la inteligencia humana, en ella se proyectan datos que provienen del inconsciente humano, pero es asimilado y transformado por la máquina. Propone el concepto de inconsciente algorítmico para recoger dinámicas más complejas que ameritan seguir siendo investigadas con muchísima responsabilidad, pero que sugiere que la identificación proyectiva de los desarrolladores y programadores están implícitos en estos movimientos. ¿Se puede pensar un trabajo de investigación de psicoanalistas con diseñadores y programadores para comprender la dinámica de estos grupos y los tipos de identificación proyectiva dentro de ellos? ¿Pueden colaborar los psicoanalistas para identificar los tipos de identificación proyectiva que se desarrollan de humanos a máquinas
de máquinas a humanos, de máquinas a máquinas. ¿Existirán a futuros psicoanalistas de la IA? Bueno, el listado de preguntas puede continuar y continuar y la idea era un poco abrir el juego de esta intersección tan interesante, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Parece que a partir de estas riquísimas escuchas, primero de Francisco, después de Andrea, podemos abrir el diálogo con los asistentes. Les voy a pedir que levanten el emoticón de la manito. Así podemos ir dándole la palabra a cada uno que quiera hacer un aporte, hacer una pregunta. Les voy a pedir que sean breves cuando sean aportes, porque hay mucha gente y queremos escucharlos a todos y después queremos escuchar las respuestas de los expositores. Bueno, los escuchamos a ustedes. Bueno, la idea de que sean breves no era para inhibirlos, por favor. Juli, Juli, ¿tenés preguntas? perdón, ¿tenés preguntas? Bueno, sí, En dale, el Cami. chat, Sí, Eli las lee. Vicky, ¿querés comentar? Y yo voy buscando las del chat. Perdón, no encuentro las manitos para levantar. Yo quiero agradecer enormemente a Francisco y a Andrea que han sido tan claros, tan claros. Pensaba que siempre la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, se adelanta y es como una memoria del futuro de lo que puede llegar a acontecer. O sea, cuando lo escuchaba a Francisco, recordaba todas las películas y los libros que he leído y visto. Pensaba, Andrea, en esta cuestión de la pantalla y cierta fascinación que ejercen las pantallas sobre una mente en formación y donde no hay procesos introyectivos porque la pantalla no devuelve. Entonces, era como preguntar, ¿se forma una identidad real o es una identidad adhesiva lo que está preponderantemente ocurriendo en la mente de nuestros pobres y jóvenes? Nada más, tengo mucho más para decir, pero ya está. Gracias. Gracias, Vicky. Vamos leyendo más preguntas y después te volvemos a que nos respondan. Eli, ¿querés leer? Sí, en el chat hay una pregunta para Francisco, de Daniel Saine. Nos dice, ¿las neuronas artificiales siempre están conectadas, enfocadas y alineadas y nos da la información correcta e indicada? De no ser así, ¿se corrige enseguida y se proyecta emocionalmente sin consecuencia? La inteligencia artificial puede hacer una retroinspección de nuestra mente y de nuestro inconsciente. Y nos piden si podrías compartir a Andrea por el poema leído. Sí, obvio, no sé la forma de compartirlo ahora, pero bueno, eh, encontraremos la manera de hacerlo. Bueno, Juan, en la palabra. Ah, perdón, no sé si Francisco va a contestar antes y después habla Juan. no, está bien, como ustedes digan, no hay Te problema. cabemos un par de preguntas más, Francisco, ¿te parece? Y después van respondiendo ustedes. Bueno, hablo, Juan, hago la intervención. sí, por favor. Bueno, buenos días a todos. Me encantó la mesa. Me parece muy novedoso y muy temeroso también las dos ponencias. Y yo relanzaría una pregunta que hacía Andrea, si en un futuro próximo, teniendo en cuenta la velocidad con que suceden los cambios, tal cual lo planteaba Francisco, será posible una
una interacción, como se planteaba recién, entre entre el psicoanálisis y la inteligencia artificial como una interacción provechosa, ¿no? Y donde realmente en esta interdisciplina que se planteaba, filosofía, física y psicoanálisis, pudiera convertirse en algo positivo para la humanidad, ¿no? Esa era mi pregunta. Bien, Jorgelina Carregio. Hola, buen día. Bueno, primero agradecer por el espacio, me parece muy enriquecedor. Eh, a mí lo que me genera un poco de preocupación, trabajando con púberes, adolescentes, ¿no? Es el lugar que los adultos mismos vamos ocupando, ¿no? Frente a esta nueva realidad, porque, bueno, tuvimos que hacer un cambio mental enorme, o tenemos que ir haciéndolo, es un desafío gigante, y pienso, bueno, desde mi punto de vista creo que es muy importante estos espacios e incluso para los padres también, ¿no? Creo que la mejor manera de poder acompañar a estos púberes y adolescentes de esta era hipermoderna, me parece que es primero nosotros también interiorizándonos y conociendo de qué se trata. ¿No? Porque sabemos que es una inteligencia muy aduladora en algún punto, que nos devuelve buen trato. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, en consultorio, escuchar a adolescentes plantear que sus padres usan los chats y el motivo por ahí por el que lo usan es porque los trata bien. Y son los adultos los que plantean estas frases, ¿no? Entonces a mí me parece un desafío enorme también para nosotros como adultos, interiorizarnos y poder posicionarnos frente a esta temática, ¿no? Gracias. Y por el momento nadie más tiene preguntas, podemos volver a la mesa y pueden ir respondiendo. Francisco, Andrea, no sé quién quiere comenzar. Ahí Lilian está pidiendo la palabra. Ah, No encontraba la manito para poner. perdón, no la había visto. Ahí está María José después, sí. Un pensamiento. Digo, nosotros la llamamos inteligencia artificial, pero es producto de la creatividad humana también, ¿no? Y en realidad me parece que es artificial en el sentido que no tiene un soporte biológico en ese sentido, pero pasa a tener en un momento, tiene características humanas en esto del crecimiento exponencial, como puede ser en el humano también el crecimiento de las fantasías, del pensamiento, digo, también en eso es ilimitado. Pero la inteligencia artificial, al no tener este soporte biológico, tiene esto novedoso de que también se puede modelar en el vínculo con el humano, e igual que el humano, digo, en esto de lo vincular. Eso es lo que estaba pensando recién en función de las exposiciones, porque se pueden modelar y cambiar mutuamente en función de una respuesta o de un algoritmo. Eso nada más. Gracias. María José. Sí, pensaba, porque a partir de un ejemplo clínico, de una paciente que, como yo estaba de viaje, dijo que había soñado mucho en mi ausencia, pero que ya había analizado los sueños con la IA y que era bastante psicoanalítica la IA. Y que la verdad que era como un modo de prescindir de mi ausencia también. Y digo, ¿se desarrolla transferencia en la IA? Con la IA. Bueno, era una pregunta. Enrique Sí. y María Pía. Después leo algo del chat. Hola, buenos días. Muchas gracias y súper interesante, la verdad, lo que vienen exponiendo y comentando. Bueno, a mí cuando lo escuchaba Francisco, una de las primeras cosas que se me venía a la cabeza
era esto que Lacan menciona como el discurso amo, ¿no? Porque todo esto, este despliegue de la inteligencia artificial, de cómo se desarrolla, cómo se llega a este punto y bueno, y pensar en el potencial que puede tener, siempre en relación a una idea de poder, ¿no? Y de riqueza, ¿no? Eh, bueno, es algo que para nada se me ocurriría pensar que hay que ir en contra de eso, porque tiene todos sus otros aspectos interesantes y necesarios y útiles para la humanidad. Pero bueno, ¿desde qué mentes, no? Sería la pregunta, ¿desde qué mentes se origina todo esto? Bueno, y son mentes humanas, ¿no? Inevitablemente. Y bueno, esto, bueno, tiene que ver, me parece, con estas cuestiones muy en el fondo ligadas a la, a lo tanático, ¿no? Propio del ser humano, ¿no? Bueno, en este caso, vinculado y orientado hacia el poder y la riqueza. Nada más. Gracias. María Pía, habías levantado la mano. Sí, yo quería hacer un aporte en relación al comentario que hizo recién otra profesional, que los otros días estaba viendo en una aplicación que un chico puso que cuando no se puede dormir por la noche, utiliza el chat GPT como un medio para descargarse y dice, lo suplanta la psicología porque dice, no son como los psicólogos que quieren retenernos en las sesiones, sino que ellos, es como que, no recuerdo bien las palabras, pero como que decía que dentro del chat podía haber contención y demás, y que no era una persona, sino que era un otro en el cual podía escucharlo y entenderlo. Y bueno, y respecto a eso, como que me surgieron muchos interrogantes, porque digo, ¿qué lugar está ocupando en donde ya la persona no necesita el uno a uno o el contacto físico o la mirada y queda depositado en una simple aplicación que quizás como plantearon varios, esto de que sí, en algunos momentos quizás es necesario, pero digo, hasta suplantar una persona como que me pareció eh, interesante plantearlo acá. Bueno, demos la palabra a estas dos últimas personas y después volvemos a la mesa. Así podemos. Vicky, Victoria y Ana María. Desmuteate, Victoria, desmuteate. Gracias. La Magistral me hizo pensar qué tipo de transferencia se puede armar y creo que sí, como objeto transicional. El tema es que no hay contratransferencia. ¿Qué tipo de contratransferencia puede haber que en un vínculo humano se teje? Pensaba en lo que traía Francisco respecto a lo neuronal y a las conexiones y que no importa, no es que no importe, no se le da bolilla a lo que hay dentro de la neurona, sino a la sinapsis, a las conexiones. Y creo que los analistas tenemos ese tipo de conexión muy ligado al estilo personal de cada uno, que es un campo de transferencia y contratransferencia. Eso, gracias. Ana María. Bueno, quería felicitar a los expositores porque realmente muy solventes, claros, me encantaron sus exposiciones desde dos distintos ángulos, ¿no? Pero tan complementarios. Y quería también, me había motivado la intervención de María José sobre el tema de la transferencia. Y pienso que siempre hacemos transferencias con nuestros objetos. Qué sé yo, ya hace muchísimos años Bateson hablaba de la malicia del objeto. Cuando un objeto se nos opone a nuestro deseo, se rompe, hace cosas. Eh, bueno, decimos que la máquina no nos deja, que el teléfono no nos deja hacer esto y el otro. Bueno, transferencia hay. Hace poco leí un artículo de un señor a quien, muy dedicado a la tecnología,
a quien se le había muerto el hijo, e inventó su programa al que fue alimentando con fotos y audios del hijo, y según él, bueno, hizo todo el proceso de duelo a través de esta conexión con esa imagen y todo. Digamos que el hijo le contestaba aparentemente en forma independiente, cosas que a él le daban bronca, pero que lo hacían reaccionar y luego le dieron, ¿no? Como que fue transitando las etapas del duelo así. Bueno, yo creo que es mucho decir que que funciona como un psicoterapeuta porque de alguna manera obedece a nuestra voluntad y podemos abandonarlo cuando se nos da la gana. No es un otro, no existe como otro, sino como una proyección, pienso yo, ¿no? Porque, bueno, lo dejo cuando quiero, como dijo, no sé quién, la colega que hablaba de esa paciente que se las arregló, creo que María José o alguien que se las arregló con la inteligencia artificial en su ausencia, como diciendo, bueno, no te necesito tanto, pero volvió al análisis, o sea que de alguna manera la necesita. Bueno, muchísimas gracias, me están enriqueciendo mucho las participaciones. Hay una última Gracias. pregunta en el chat. Eli, ¿querés leerla? Y ya pasamos a la mesa. Perfecto. Fede Rix dice, súper interesante la mesa, muchas gracias. Escuchando al doctor Tamarit, pensaba en la diferencia entre signo y significante y la diferencia del sistema neuromórfico y antropomórfico. ¿Opera con significantes o signos la inteligencia artificial? Pensar también en cuál es el referente del lenguaje computacional. Muchas gracias. Bueno, Bueno, vamos a escuchar a Francisco, a Andrea, si quieren ir respondiendo, si quieren ir agregando otras cuestiones. No nos queda mucho tiempo, 10 minutos, pero bueno, es bastante. Adelante. Bueno, yo quería preguntarle a Francisco cómo sintió esta posibilidad de interacción entre psicoanálisis y su ciencia, y si ve puntos de encuentro entre estas dos disciplinas y sobre todo en esta mirada del trabajo que sería como hasta preventivo del psicoanálisis en los desarrollos de programación, etcétera, etcétera, que es un ambiente que resiste un poco estas cuestiones. Si tiene, digamos, idea de experiencias al respecto. Sí, bueno, la verdad que para mí la experiencia es muy buena escuchar todas tu presentación, Andrea. Como se imagina, para mí, que no he estudiado psicología, cosas muy novedosas, tampoco tengo formación. A mí me parece que hay un margen amplio de colaboración, ¿sí? En la medida en que ustedes eh, se animen lo que sea, a experimentar, a conocer, a aprender y a implementar cosas, no sé, inclusive de forma lúdica al principio. Me parece que hay una cosa interesante. Hoy hacer un sistema experto, un chatbot especialista en un tema es extremadamente fácil. Hace 6 meses te hubiera dicho que era imposible, que requeríamos $2 millones, porque había que tener una máquina gigante como la que tienen ellos. Hoy solo hacemos un sistema experto con muy poco esfuerzo. Hoy lo que nosotros podemos hacer es extraer de un lenguaje, de un gran modelo de lenguaje, la habilidad lingüística y nosotros poner el conocimiento, la información que queremos que él conozca, ¿no? Entonces, suponte, podés hacer un sistema, vos querés hacer un sistema que conozca la reglamentación de la universidad, por ejemplo, para ponerte un caso. Antes teníamos que cambiar los grandes modelos de lenguaje, hoy ni siquiera hace falta. O sea que hay una posibilidad de experimentar, de jugar, de aprender mutuamente, ¿no? Así que bueno, ojalá que esto, por eso yo decía, yo tomo esto también como un punto de inicial para poder conversar. Ya no es la primera vez que estoy en contacto con la asociación. Pasa que otras veces, lamentablemente, no habíamos podido concretar una,
una colaboración, pero espero que quedemos en vínculo, no conmigo, sino como les decía, con todos los equipos que conforman la- los proyectos de investigación en IA, que son muchos, están en ingeniería, están en biología, están en economía, están en física, en computación, en matemática, en psicología también, en el IPSI, en el Instituto de Psicología, en la Facultad de Psicología, en filosofía. Tenemos muy buena epistemología y muy buena filosofía de la inteligencia artificial, así que bueno, ese es un poco el desafío que yo les dejo. Después, respondiendo muy rápidamente a la pregunta, creo que era de Daniel, eh, dice, ¿las neuronas están siempre conectadas? Bueno, sí, son funciones, Daniel. Una neurona es una función para nosotros. Eventualmente colecta información y cuando se le pide, dispara, ¿no? Ella dispara. Y ese disparo va a ser función de las sinapsis que la conectan con otras neuronas, ¿no? Ellas no están enfocadas, tampoco entiendo qué sería que están alineadas, ¿no? Ellas son lo que técnicamente se llama un autómata, algo que cuando se le da la orden hace una operación. Esa operación es matemáticamente muy simple. La complejidad está en la forma en que ella se conecta con otras neuronas, ¿no? Eh, nos dan la información correcta indicada. Bueno, ellas nos dan información. Ella siempre, cada neurona, como pasa en un ser vivo, ella tira envía un mensaje, en el caso de la neurona, es un mensaje que viene dado por la diferencia potencial entre el interior y el exterior de la neurona, produce un tren de disparos. Acá manda un número, simplemente. Pero ella no da la respuesta correcta. Tanto la memoria como el- la información que ella adquiere está en el conjunto de sinapsis. Es un proceso totalmente delocalizado y paralelo, ¿no? A, di- a diferencia de lo que hace una computadora convencional. ¿No? Y después preguntas, entonces ella no da información, ella hace siempre lo mismo. Es más, a veces puede ser determinista, pero a veces puede ser un poco probabilística, puede eventualmente sortear un número y ver qué tipo de respuesta va a dar, siempre dependiendo del estímulo que recibe. ¿Sí? Vos decís si se proyecta emocionalmente. No tiene ninguna emoción. No tiene emoción una red neuronal, no tiene emoción una neurona. Tampoco tiene emoción una neurona biológica, ¿no? Es una célula como la célula de la piel, como la célula del hígado, la célula del vaso, solo que fue especializada en enviar mensajes. Y nosotros tenemos un degradé, nosotros observamos en el mundo animal cómo la complejidad de la arquitectura produce diferentes tipos de respuestas a estímulos, o sea, diferentes comportamientos inteligentes, y aparte lo vemos a lo largo de la evolución del individuo, ¿no? Vemos cómo responde un niño recién nacido, cómo responde un adulto y cómo responde un adulto mayor, o sea que no, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, no, no, son- no hay nada sofisticado, la neurona ni siquiera guarda información adentro, no hay nada de información almacenada en una neurona. Entre que nosotros sabemos hablar en mandarín y no sabemos hablar mandarín, yo no sé hablar mandarín, pero pongo como una tarea extremadamente compleja que requeriría mucho aprendizaje, las neuronas no cambiaron nada. Lo que cambió es ese pedacito, ese espacio físico que llamamos la sinapsis, que es donde se conectan entre ellas. Después también Enrique hablaba de cómo se vinculan estas inteligencia artificial, dijo algo así como los creadores están vinculados con el poder y la riqueza. En realidad no, los creadores fueron y somos académicos, como pasa con todas las tecnologías, ¿no? Yo te diría que los inversores son los que ven en esto una oportunidad. Hay que distinguir al dueño de la empresa, al que debe haber buenos empresarios también, debe haber gente sin duda que piensa en, en hacer buenas cosas con inteligencia artificial, y hay gente que las usa para mal, pero lo que motiva esto siempre es lo mismo que motivó todas las tecnologías, es la curiosidad. O sea, eh, la gente no estudió el átomo con la idea de hacer una bomba atómica, la gente estudió el átomo porque tenía curiosidad por saber qué había en la materia, ¿no? Y después, bueno, alguien se apropió de esa tecnología, no sé,
No creo que la gente haya inventado el fuego para incendiar aldeas. Seguramente lo inventó para poder cocinar o para calentarse, pero no sé. Entonces digo, todas las tecnologías terminan siendo parte de una disputa de poder y riqueza, no solamente esta. Pero bueno, lo que pasa es que esta es más disruptiva. Lo que tiene esto de ser disruptiva, de crecer muy rápido, de no darnos mucho tiempo para acostumbrarnos, ¿no? Nos pudimos acostumbrar a salir del carro y del caballo y pasar al auto. Fue un proceso lento, donde hubo convivencia. Ahora parece que nada es muy lento, todo es muy rápido, ¿no? Y después las otras preguntas me parece que eran más para, ¿no? Sí, Para sí, Andrea, sí, en sí, torno psicológica. sí. Yo pensaba en esto que decías también en relación a los tiempos y la rapidez, porque también si nosotros comparamos lo que nos sucede a nosotros, adultos, o lo que le puede suceder a un adulto mayor o a un adolescente o un niño, es diferente. Nos encontramos en lugares comunes donde hay, en nuestras propias familias, donde los niños hacen un uso, los adolescentes otros y los adultos otros, y nos sorprendemos de estas interacciones. Entonces, también creo que es una tecnología que motiva a pensar cuestiones éticas, también de cómo nosotros le transmitimos a nuestros niños, nuestros pacientes, charlas sobre esto, ¿no? No vamos a caer en esta cuestión del control a adultos, sino de poder poner sobre la mesa discusiones sobre el uso que se le da, como lo hemos hecho con otras cuestiones en otros momentos históricos, con nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí también hay un desafío. Interiorizarnos los adultos en estas tecnologías, también para poder bajar y ver y charlar con los jóvenes sobre esto. En relación a la pregunta de Victoria, donde ella planteaba si podría ser más una identificación adhesiva o una identificación proyectiva, como plantea Tamarit, bueno, es un terreno a seguir investigando. Creo que pueden estar las dos cosas, ahí ya depende del sujeto, ¿no? La proyección está, después la introyección de ese aspecto, o sea, fíjense que hasta, vuelvo a lo del poema porque me parece como lo más concreto, ¿no? Julieta lo reescribe en el chat y pone el poema de Gémini. Según mi chatbot, el poema era mío. ¿De quién es el poema? Es todo es de Gémini y Andrea, es un cuarto de Andrea y 75% de Gémini. Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo lo siento yo? Ese sería ¿cómo lo siente Andrea el poema? ¿Es mío? Y yo no lo sentí mío, pero qué sé yo, a lo mejor en otro momento me agarra como muy captada por la emocionalidad que transmite el poema y digo, wow, es mío esto, es exactamente lo que quería poner. Entonces es un terreno de discusión psicológico muy fino para, me parece, para seguirlo pensando, ¿no? En las implicancias concretas y en las diferencias individuales también. Que sea una herramienta para el bien y no para el odio, ¿no? Y la destructividad. Em, bueno, no sé si quieren decir 2 minutitos más algo, ya estamos pasados de tiempo, pero el tema y los ¿Puedo, invitados. puedo Juli, Y decir dos Patricia, por cositas? supuesto. Bueno, hay dos cosas. Una todo lo que nos mete, que tiene que ver, lo asociaba con lo que pasa entre la realidad material y la realidad psíquica, ¿no? Se me venía esto, bien freudiano, entre la realidad material y la realidad psíquica. Y escuchando de nuevo, las intervenciones finales acá de Francisco y Andrea, pensaba en la importancia del entre y todo lo que salió hoy en el encuentro, la importancia del entre, lo que se construye ahí entre lo que se nos da y lo que se introyecta en el sujeto, ¿no? Que sigue siendo en el uno por uno, ¿no? Seguimos en esto, en el terreno de lo singular. Creo que eh, esto es un poco, para seguir pensando obviamente, pero es imposible generalizarlo, lo que provoca en cada uno. Yo cuando te escuché el poema, Andrea, dije, uy, ¿quién escribió esto? Como que había algo de concretud. Y cuando dijiste fue Géminis, bueno, digo, había algo de concretud en ese poema, como si faltaba algo de lo, no sé cómo decirlo, como de lo subjetivo, como
¿no? Es ese salpimentón que le pone el humano. Pero bueno, me parece que es un tema riquísimo bueno, que tenemos que seguir jugando con esto. La palabra que usó Francisco es lo que nos toca, ¿no? Es decir, los jóvenes, los niños y los adultos, que alguien lo mencionó, estamos atravesados por por la tecnología hoy. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó la actividad. Felicitaciones al equipo, Julieta. Bueno, muchas gracias a todos, a los asistentes, a Francisco, a Andrea. Nos quedamos con ganas de seguir escuchándolos. Un placer. Y bueno, nos quedamos pensando. En el chat hay un montón de felicitaciones que se las transmito a los expositores, pero agradezco mucho a todas las personas que han asistido y además agradezco a todo el equipo del área de niñez y adolescencia que siempre acompaña y sostiene todas estas actividades que realizamos. Bueno, será hasta la próxima. Un abrazo a Muchas todos. gracias. Muchas gracias por la Gracias. discusión. Muchas Buen fin de semana. gracias. Chao. Adiós. Gracias. 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 Muchas gracias.